Aquí tenemos un sistema que es combinado de los anteriores. Se trata de un sistema mixto, con una resistencia de 3 ohmios en serie. Esta va en serie con un bloque de paralelo que tiene una resistencia de 4 ohmios, otra de 1 y otra de 6, es decir, 3 resistencias, el bloque del paralelo, y luego otra resistencia en serie de 8 ohmios. Cada bloque de resistencias, que son 3, hemos puesto V1 para la resistencia de 3, V2 para las resistencias del bloque de 4, 1 y 6 ohmios, y V3 para la resistencia de 8 ohmios. Es decir, tendremos 3 caídas de tensión que hay que averiguar. Vamos para allá. Primero de todo, hacemos el bloque de resistencias en paralelo. Aplicamos la fórmula que hemos visto anteriormente. RT es igual a 1 dividido entre 1 dividido entre 4 más 1 dividido entre 1 más 1 dividido entre 6. Es igual a 1 dividido por 0,25 o entre 0,25 más 1 más 0,16, que es igual a 1 dividido entre 1,41, lo cual da 0,70 ohmios. Es decir, que ese bloque de resistencias en paralelo lo hemos reducido, lo hemos hecho equivaler a una resistencia de 0,70 ohmios. Ahora aquí tenemos 3 resistencias, pero estas ya están en serie, por lo tanto tenemos que ir a sumarlas todas. Sumamos la resistencia de 3 más 0,70 más 8. Y tenemos una resistencia total del circuito de 11,70 ohmios. Ahora tenemos que hallar la intensidad, siempre lo mismo. Intensidad que es igual a V partido R, voltaje partido resistencia. La intensidad total sería el voltaje total, que son 12 voltios, dividido entre la resistencia total, que es la suma de las 3 anteriores, que son entre 11,70, y nos da 1,02 amperios. Esto sería la intensidad, el flujo de electrones que va a recorrer el circuito. Pues ya tenemos las 3 magnitudes. V, el voltaje que es 12 voltios, resistencia 11,70 ohmios y la intensidad 1,02 amperios. Vamos a ver la caída de tensión en resistencia de 3 ohmios, la primera, que es la V1. V1 es igual a R, que sería la de 3 ohmios, pues lo pongo entre paréntesis, por intensidad, que sería igual a 3 por 1,02. Y nos da un voltaje que cae aquí en esta resistencia, que se roba esta resistencia, de 3,06 voltios. Vamos a la siguiente. Ahora vamos a hacer la caída de tensión del bloque de resistencias en paralelo, pero que como hemos sustituido por 0,70, pues vamos a trabajar con esta resistencia. Por lo tanto sería V2 igual a resistencia de la de 0,70 por intensidad. Es decir, 0,70 por 1,02, que nos daría 0,71 voltios. Es decir, en la resistencia de 0,70 ohmios caerían 0,71 voltios, como caída de tensión. Vamos a por otra. Resistencia en 8 ohmios, la última. V3 es igual a la R de 8 ohmios por la intensidad. La intensidad es siempre la misma. V3 es igual a 8 por 1,02, igual a 8,16 voltios. Por lo tanto, aquí tenemos ya una caída de tensión de 8,16 voltios. Bien, pues ahora vamos a ver la intensidad del bloque de las resistencias en paralelo. Vamos a ver primero la intensidad que pasa por la resistencia de 4 ohmios. Pues aplicamos la ley de Ohm, intensidad 1 es igual a V2 dividido entre 4, entre la resistencia que queremos que pase por ahí la intensidad. Intensidad 1 es igual a 0,71, que es la caída de tensión que hay en el bloque de paralelo, dividido entre 4. Y nos da 0,17 amperios. La intensidad 2, que es la que pasa por la resistencia de 1 ohmio, pues será lo mismo, V2 dividido entre la resistencia, el valor de la resistencia de I2, que es 1. Por lo tanto será 0,71, el voltaje es el mismo, la caída de tensión del bloque de las resistencias en paralelo, dividido entre 1. Irá 0,71 amperios. Y por último, la intensidad 3, que es V2 también, dividido entre 6, que es la resistencia que corresponde a I3, y sería 0,71 entre 6, y nos dan 0,11 amperios. Si sumamos las 3 intensidades, nos dará la intensidad, acercándose, porque hay decimales, de 1,02, que es la total.
Igual que anteriormente, si sumábamos las tres caídas de tensión V1 más V2 más V3, nos darían el voltaje de la batería, 12 voltios o acercándose, porque tenemos muchos decimales. Por lo tanto, esto es lo que yo quería que supierais hacer.